Buenas noches, mi nombre es Joan Manuel Fernández Dicent, perteneciente a la carrera de Ingeniería en Software, cursando la asignatura de Ingeniería de Software 1 con la maestra Solange. Bueno, aquí le vamos a hablar sobre la tarea número 1, que sería la introducción a la ingeniería en software. Entonces, podemos decir que la ingeniería de software es la rama de la ingeniería que estudia todo lo relacionado con la informática o sistema de computación con una orientación metódica, ordenada y cuantificable al incremento, ejecución y observación del software. También decimos que la ingeniería del software es una especialidad que consiste en sistemas, instrumentos y técnicas que se emplean en el desarrollo de los programas informáticos. La ingeniería de software también incorpora el análisis procedente de la situación, el bosquejo del proyecto, el desarrollo del software, el ensayo necesario para comprobar su funcionamiento correcto y poner en funcionamiento el sistema. Ahí hice un pequeño resumen de algunas los significados de la ingeniería en software. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la historia, brevemente, que vamos a iniciar realmente por la era pionera, que fue por donde inició todo, que ahí el desarrollo más importante fue que la nueva computadora que salían, cada 1 o 2 años volvían obsoletas las ya existentes. Es decir, que ya cada vez que salía una computadora a los 2 años, ya la que 2 años anterior, ya eso era obsoleto y ya no servía básicamente. Entonces la gente del software tenían que volver a escribir todos los programas para correr en estas nuevas máquinas. Ya ustedes saben, eso era tener entonces que volver a realizar los programas que ya tenían realizados para poderlo correr en las máquinas nuevas. Entonces los programadores no tenían equipos, sus escritorios, y tenían que ir a la sala de máquinas para poder realizar las tareas. Entonces también las tareas eran corridas al inscribirse para tiempo de máquina o por el personal operativo. Las tareas eran corridas poniendo tarjetas perforadas como entrada en el lector de tarjeta de la máquina y se esperaban por resultados devueltos en la impresora. Eso era un trabajazo que se hacía al principio. Pero en la década de los 50, del 50 al 60, el término de ingeniería de software apareció por primera vez en la década de los 50 y a principios de los 60. Los programadores siempre tenían pendiente, o sea, siempre sabían que existía la ingeniería civil, la ingeniería de eléctrico y la computación. Y debatían qué podría significar la ingeniería de software. Ellos tenían ese debate a ver qué podría significar. Entonces, en la década del 60 al 80, la ingeniería de software fue estipulada por la llamada crisis del software, la famosa crisis del software, de la década de los 60, entre los 60, 70 y 80, que identifica mucho a los problemas de desarrollo del hardware. Muchos proyectos de software sobrepasaron el presupuesto y el tiempo estimado. Algunos proyectos que se estaban implementando en esas décadas causaron daños a la propiedad. Otros proyectos causaron pérdida de vida. La crisis de software originalmente fue definida en términos de productividad, para, pero evolucionó para enfatizar la calidad. Algunos utilizan el término de crisis de software para referirse a su incapacidad de contratar programadores suficientemente calificados en esos tiempos. Entonces venimos entonces que de la década de los 90 al 99, el auge del Internet condujo a un rápido crecimiento de la demanda de sistemas internacionales, de despliegue de información y correo electrónico. Los programadores debían manejar ilustraciones, mapas, fotografías y otras imágenes, más animaciones sencillas, a un ritmo nunca antes visto realmente, porque ya cada década iba evolucionando, con pocos métodos conocidos para optimizar la visualización y el almacenamiento de imágenes, como el uso de imágenes en miniatura.
Entonces venimos ahora a la década del 2000 al presente, ya con mayor facilidad de internet y la tecnología avanzando, con la creciente demanda de software en muchas organizaciones pequeñas, la necesidad de soluciones de software de bajo costo llevó al crecimiento de metodologías más simples y rápidas que desarrollaron el software funcional, de los requisitos de implementación más rápidos y más fáciles. El uso de prototipos rápidos evolucionó a metodologías ligeras y completas, como la programación extrema, que intentó simplificar muchas de las áreas de la ingeniería en software, incluyendo la recopilación de requerimientos y las pruebas de confiabilidad para la creciente y el gran número de pequeños sistemas de software. Entonces ahora vamos a pasar a la ingeniería de software versus la ingeniería en sistemas, que realmente son dos términos que no se llevan mucho, no tienen mucha diferencia, pero Dios mío, sí va uno de acorde con el otro. Decimos que la ingeniería en sistemas se basa en el crecimiento y ejecución en las técnicas de información. Es decir, estos ingenieros tienen la capacidad de manejar varios programas a la perfección. Saben cómo manejar un Excel o programas más especializados como algún CRM. Sin embargo, los especialistas en la ingeniería de software son los que diseñan dichos programas. Ya se basan más en el código y en la implementación del programa. Los autores y los encargados de las actualizaciones de los software y aplicaciones. Por ejemplo, ellos crean los comandos para que sea más fácil el manejo de los sistemas. Aquí vemos que los ingenieros en software se encargan más de la codificación ya de los sistemas. Entonces aquí vamos a hablar un poco Dios mío, sobre las actividades y los artefactos, que los artefactos pueden referirse a un producto terminado, como el código o el ejecutable. Es decir, que ya cuando nosotros tenemos realizado el programa, la estructura del programa, la codificación, a esto le podríamos llamar artefacto. Y dentro de las actividades que nosotros como desarrolladores e ingenieros en software tenemos crear sistemas informáticos y software inteligente. También tenemos que dirigir proyectos de mantenimiento de software, analizar nuevas técnicas, optimizar procesos, preparar solución compatible con diversos sistemas operativos, liderar el equipo de trabajo, entre otras muchas cosas que los ingenieros en software tienen como actividad. Entonces ahora vamos a hablar sobre, mío, sobre los modelos de proceso del software, que podemos decir que es la presentación abstracta de un proceso del software. Proceso desde perspectiva particular, proporciona solo información parcial, no solo descripciones definitivas de los procesos del software. Pueden ser extendidos y adaptados para crear procesos más específicos de ingeniería del software. También, ¿por qué me está haciendo eso? Dios mío. Discúlpeme, profe, que esto está como loco. Los modelos de proceso, que son la representación abstracta de un proceso del software, proceso desde la perspectiva particular, proporciona solo información parcial, no solo descripción definitiva del proceso del software. Pueden ser extendidos y adaptados para crear procesos más específicos de ingeniería de software. Entonces de los modelos, el modelo en cascada, desarrollo evolutivo y ingeniería de software basada en componentes. Entonces de los procesos de software, podemos decir que es un conjunto de actividades que conducen a la creación de un producto del software. Depende de personas que tomen decisiones y juicios. No existe proceso ideal. Entonces también podemos decir que los sistemas críticos se requiere de un proceso de desarrollo muy estructurado. Para sistemas de negocio con requerimientos rápidamente cambiantes, un proceso flexible y ágil probablemente sea más efectivo. Entonces ahora vamos a hablar sobre el proceso del ciclo de vida,
Procesos y el ciclo de vida de los sistemas. El ciclo de vida de un sistema informático comprende una serie de etapas que son las siguientes: planificación, análisis, diseño, implementación, pruebas, instalación o despliegue, uso y mantenimiento. Entonces vamos a comenzar hablando un poco sobre la planificación, que ahí es que comienza todo básicamente. Comienza un pedido escrito, identifica un sistema de información y los cambios deseados. Pueden ser cambios mayores o pueden ser cambios menores. El propósito de la fase de planificación es identificar claramente la naturaleza y el alcance del problema. Se requiere una investigación preliminar y el resultado se llama un informe de investigación preliminar. Aquí ya vamos a identificar lo que necesita la empresa para realizarle entonces el, el proyecto. Entonces vamos a pasar al análisis, que ya en esta fase se recopilan y se analizan los datos acerca del sistema y su funcionamiento, aplicando cuestionarios, entrevistas, encuestas, en general básicamente todo lo concerniente a recopilación de datos, de información. Entonces seguimos con el desarrollo. El propósito de esta fase es desarrollar un sistema del sistema de información que satisfaga todos los requisitos documentados en el análisis. Se determina qué va a ser el sistema, se identifican las entradas, se identifican las salidas, los archivos, los programas, los procedimientos y los controles del sistema. El documento que se crea en ese caso se llama especificaciones del sistema y se debe de demostrárselo al gerente, a la gerencia y a los usuarios para que éste pueda ser aprobado, para poder entonces implementarlo. Venimos al proceso de prueba. Luego de que la compañía esté utilizando el sistema, a veces es necesario realizar cambios al sistema para hacer mantenimientos o mejoras. Siempre va a ser indispensable hacerle sus mejoras para el buen funcionamiento. Los cambios de mantenimiento son para corregir errores y adaptar el sistema a requisitos del gobierno u otras entidades. Las mejoras son modificaciones para aumentar la capacidad del sistema, para poder tener, o sea, para que el sistema pueda realizar más tareas de lo que se comenzó. Entonces, podemos hablar un poco de la implementación, que los programas son escritos, son probados y también son documentados. El propósito de esta fase es entregar un sistema de información completo y documentado, que haya sido revisado y aprobado por la gerencia y los usuarios que van a utilizar el programa. Los preparativos finales incluyen la conversión de datos, adiestramiento, la transición del sistema viejo al nuevo, todo eso. En esta fase también se debe realizar una evaluación del sistema luego de implementado para verificar el costo y los beneficios que este va a traer. Y el resultado final de la fase de la implementación es un sistema listo ya para que la empresa pueda utilizarlo, pueda ya llevar a cabo sus tareas con el programa. Y ya entonces venimos con la instalación, que ya es todo un proceso del que se encarga el ingeniero, o más bien el desarrollador, para, para dichas configuraciones y todo lo que haya que hacerle al programa para que tenga un buen funcionamiento. Y por último, ya el uso y el mantenimiento, que ya cuando el programa pasa a formar parte de la vida diaria de la empresa, ya la empresa lo está utilizando. Cada programa, cada procedimiento que se realice, cada estructura de datos, se convierte en una pieza del negocio, que como tal deberá funcionar en forma constante, deberá funcionar exactamente bien como se planteó y debe ser confiable para un buen funcionamiento de la empresa. La operación del negocio va a depender del funcionamiento del sistema que ya se le ha realizado, por lo que las tareas del mantenimiento cobra vital importancia para la empresa. Hasta aquí mi participación, profe. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido claro.
Y disculpe los inconvenientes que tuve mientras iba pasando la diapositiva.